Pichincha Universal, generando noticias. La doctora Marcela Aguiñaga, asambleísta por Revolución Ciudadana. Tras el receso legislativo, la Asamblea dedicará 2 semanas al segundo debate antes de la votación que reforma un 30% del actual Código Orgánico Integral Penal. Muchísimas gracias, Hola, buenos días. Acompañarnos. Cuéntenos las novedades. A partir de que se suspendió, claro, a las 18 horas con 16 minutos el debate, pero se abordaron distintos elementos, nuevamente los polémicos: aborto, abigeato, desaparecidos, seguridad ciudadana, que es tan complicado, y el tema de corrupción, además del uso terapéutico de cannabis. Bueno, sí, el día de ayer se continuó la sesión que estaba suspendida antes del receso legislativo relacionada a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que parecería ser que solo se trataría de la despenalización del aborto en caso de violación, pero hay muchos otros temas que lamentablemente los legisladores no priorizaron en el debate. Se ha insistido que el debate sea plural, amplio, de manera que la ciudadanía pueda conocer todos los temas que se están tratando. Hay temas relacionados desde figuras que pretenden reformarse, no es que no existen, como por ejemplo el comiso como parte de una pena, que es quitar la propiedad de los bienes cuando se encuentren que son mal habidos o son productos de algún objeto ilícito. Lo segundo, también algún avance significativo luego de la consulta popular en los temas relacionados de los delitos contra la integridad sexual contra niños, niñas y adolescentes, que tienen que ver, por ejemplo, que estos delitos puedan ser sentenciados en ausencia cuando el procesado no acude. Se niega ahí. Está prófugo de la justicia y, esto impediría que queden en impunidad este tipo de delitos que son absolutamente reprochables en una sociedad. También, ciertamente, no es menor los 2 puntos polémicos: el aborto, la despenalización del aborto en caso de violación. Cabe indicar que hoy existen 2 causales de despenalización del aborto, se está ampliando a una tercera causal, con lo cual debo ser muy enfática en mencionar que bajo ningún concepto es una ley que provoca, incita, promueve el aborto, en ningún caso. Simplemente lo que se está poniendo de manifiesto es que una mujer agredida sexualmente tenga la posibilidad que, si producto de esa violación queda embarazada, decida tener o no tener ese embarazo. ¿Pero qué le parece a usted cuando el debate ya deriva en temas que rayan con la parte más íntima de las personas, la religión y la moral? Bueno, yo creo que a mí debo rescatar que en esta reforma el debate sí se movió. Pasó de nuestras creencias muy personales, que no dejan de tenerlos los legisladores, entre las cuales me incluyo yo, tus creencias religiosas, tus posiciones, entre otras. El debate sí se amplió hacia una sociedad dura, cruel, con la víctima. Y entre esos, yo creo que el debate ha sido bastante extenso. Hay posiciones que nos han sorprendido, de legisladores que no pensábamos que iban a cambiar su posición. El día de ayer usted vio una bancada, por ejemplo, social cristiana, con varios actores que ya movieron sus posiciones, y otras más radicales, ¿no? También. Yo creería que se ha entendido por parte de los legisladores que una sociedad donde se está exponiendo todos los días, y un político debe conocer que, a pesar de que tus creencias religiosas son tuyas, absolutamente tuyas, no puedes legislar en virtud de tus creencias al resto de la sociedad. Eso me parece que es un elemento importante a rescatar. Lo segundo a rescatar es que sí se ha puesto de manifiesto todos estos indicadores que hoy a todos nos llaman la atención, y debería ser así, de esta sociedad violenta, cruel, sobre todo con nosotras las mujeres. Y que, de paso, siendo una sociedad machista, misógina, patriarcalista, es una sociedad donde la ley dice, si quieres abortar y te han violado, igual vas presa. Entonces me parece que sí, que hay unas posiciones interesantes, pero perdone que le interrumpa, de avanzar en el ámbito de derechos y que la mujer tenga la posibilidad de decidir. Justo eso le voy a preguntar, y perdone que la haya interrumpido. ¿Se ha elevado de alguna manera el debate porque de un populismo legislativo o farandulización de la política o trivialización o generación de un morbo alrededor de un tema que solamente con manicaísmo puede deformarse? Es correcto. No ganábamos nada. Es correcto. Yo creo que en el caso de la despenalización del aborto en caso de violación sí se ha movido. No en otros temas en los cuales a mí me sigue llamando
La tensión. Y me causa sobremanera sorpresa cuando algunos legisladores son abogados y no están pensando en la normativa jurídica en un escenario donde no debe politizarse, porque al fin del día yo siempre digo, el derecho penal se ve distante de nuestras vidas hasta que te toca en la puerta de tu casa. Correcto. Con tus seres más queridos. Entonces ahí entiendes que la ley es injusta, entiendes que los procedimientos no son fáciles, entiendes que caer en la suerte de los fiscales es otra penuria y un vía crucis, que no se respeta. Lo que dice la ley no se respeta, se interpreta. Y entonces ahí tú te dices, bueno, ¿qué debería primar? Las garantías constitucionales, el debido proceso, todo lo que nos enseñaron en las aulas universitarias, que siempre te decía, vale más que esté un delincuente en la cárcel, en las calles, que esté un inocente en una cárcel. Pero muchas veces ese discurso populista llega justamente en un periodo donde hay cálculos políticos. Entonces hay temas que hoy, ciertamente, yo estoy siempre del lado de las víctimas, nos preocupa a todos que somos víctimas de la inseguridad, nos asaltan, nos roban, nos agreden todos los días a los ciudadanos, y creemos que con la reforma penal no va a pasar más, que se va a acabar. Y yo ayer decía en el discurso, eso se va a acabar cuando en el Ecuador tengamos un país de oportunidades, donde haya empleo, educación, salud para todos en igualdad de condiciones. Y me parece que sigue siendo populista esos temas. Por ejemplo, yo te voy a poner de manifiesto un tema que a mí jurídicamente me causa mucha preocupación, que es el tema de los robos. No es lo mismo, jurídicamente hablando, porque claro, todas las propiedades que nosotros alcanzamos con esfuerzo, claro, nos molestan, nos indignan que alguien venga y se las lleve. Pero evidentemente no es lo mismo el tipo penal cuando alguien va a su casa, le violenta la cerradura, pero no había nadie en casa y se lleva las cosas. Eso es robo, que puede ser violencia sobre las cosas. No es lo mismo que usted va con su celular caminando y un infame la arrastra, la deja herida para robarle el celular. Entonces, ¿qué debe ponderarse? ¿Las personas o las cosas? Entonces el tipo penal debe ser la pena mucho más fuerte cuando el robo se hace con violencia sobre las personas. Pero eso hay algunos legisladores que no comprenden. Y dicen, no, debe ser igual, debe ser la misma pena, y el mensaje que damos muchas veces a la sociedad es equivocado. Sí creo que hay algunos temas en los que te digo que no creo que haya avance por parte de los legisladores. Todos defienden una agenda al fin del día común para tratar de llegar y quedar bien con su electorado. Yo no estoy en contra de que combatamos el abigeato. El abigeato es tipo penal en el Ecuador. Pero nadie me va a decir a mí que la pena tiene que ser lo mismo de alguien que le roba la vida a otro. No es igual. Con todo el respeto a cuando sea tu propiedad y te puede dejar en muy malas condiciones económicas. Ya. Yo creo que esos son los temas que hoy le corresponde a la Asamblea un poco más debatir. La sesión se ha suspendido, vamos a retomarla, entiendo que van a haber 2 sesiones más, y luego de eso se revisaría texto la ponente, la ingeniera Peña, porque así es de increíble la Asamblea Nacional. En virtud del reparto, una ingeniera comercial dirige la reforma en materia penal del Ecuador, pero bueno, yo soy demócrata y creo que hay que abrir el espacio a todos. Al fin del día, ella tendrá que presentarnos un texto final de votación. Esperamos que hayan los acuerdos. Sí creo que deben haber votaciones separadas, individuales, sobre todo en temas que son los más polémicos, de manera que pueda sacarse la reforma. Por ejemplo, el uso terapéutico del cannabis. El uso terapéutico del cannabis. Aquí debemos mencionar que hay una suerte de manipulación por parte de ciertos actores políticos diciendo que la tabla de tenencia, escúchese bien, no es una tabla de admisibilidad para que los menores consuman. Lo que sí que creemos es que los operadores de justicia tienen que tener herramientas. Una de ellas es una tabla de porte que permite diferenciar traficantes de consumidores. Ahora bien, la Corte Constitucional, cabe indicar, se acaba de pronunciar en una sentencia que debo reconocer de muy alto nivel, muy bien fundamentada, donde establece que la tabla, primero, no violenta lo que dispone la norma constitucional, y que la tabla es meramente referencial en el momento en que los jueces deben imponer una pena y saber si hay una conducta, digamos, de microtráfico o de tráfico. Con lo cual quiero dejar muy claro
que aquellos que manipulan, de que insisten, es que hay que derogar la tabla, hoy la Corte Constitucional dice exactamente lo contrario. Así que bueno, si ya hablamos que tenemos una Corte de lujo, respetemos lo que dice la Corte de lujo dentro del ámbito de sus pronunciamientos. Ya, pero precisamente como en el país estamos acostumbrados a la construcción de ciertos imaginarios muy sólidos. Correcto. El imaginario de que la tabla fue el desencadenante. Exacto, del incremento del consumo en niños y adolescentes, nos siguen apuntando también los mismos sectores u actores políticos a que esto se consolide como tal, que es un norte a bajarse. Sí, bueno, yo me pongo del lado de las madres, de las hermanas, de las hijas de una persona que tiene una adicción. Ayer un legislador de la manera más desfachatada dijo que la adicción es una moda. La adicción no es una moda cuando está de por medio el dolor de las familias. Las esperanzas, los sueños se roban, se destruyen cuando tú tienes un familiar enfermo con una adicción. Así que yo creo que en ese concepto, hoy lo que estamos discutiendo es que sí, un familiar de una persona que es adicta quiere encontrar un culpable, no importa quién sea. No importa si es la ley, si son los legisladores, si son quien tenga que ser. Siempre va a querer un culpable para que de alguna forma se entienda por qué está perdiendo todos los días a su ser querido de esa manera. Yeah. Entonces, yo lo que siempre digo es que en nuestras cárceles no están pues los Chapos Guzmán. Están los hijos de los padres y las madres más pobres de los sectores populares de nuestro país. Porque es ahí donde se hacen los operativos. Los operativos no se hacen pues en las discotecas de renombre de los sectores de lujo o exclusivos del Ecuador. Y eso también es discriminatorio. Entonces lo que quiere un familiar, primero no es que su enfermo termine en la cárcel, quizás prostituyéndose para conseguir una dosis. Lo que quiere es tener una oportunidad, una opción. Y esa opción es que sea atendido. Y sea atendido no es como alguien tú vas a un centro de salud y te dice, pero ponga de su voluntad. No hay voluntad cuando usted es adicto, no la hay. Entonces requiere de medicamentos que puedan combatir su síndrome de abstinencia. Y para eso necesitamos políticas públicas serias, firmes y que lleguen a todos los sectores. Así que... ¿Debate que no ha tenido el mismo acento asambleísta? No lo ha tenido, no, pasa siempre por el tema penal, cuando esto es un tema de salud pública. Y también se ha propuesto la posibilidad de despenalizar el cannabis, esta cepa. Ojo, aquí yo quisiera, y si me permites hablar así muy coloquialmente y en forma popular, no es que se va a permitir vender porros de marihuana en alguna farmacia, no. Para curar el dolor. Exactamente, eso no va a pasar. Lo que se está diciendo es que se va a permitir productos que tienen entre su cepa el componente del cannabis científicamente procesado. Se hacen productos de ellos como aceites, ungüentos, entre otros, que permiten de alguna forma ser paliativos a aquellas personas que sienten mucho dolor cuando tienen enfermedades terminales, enfermedades, cáncer, estas enfermedades, el cáncer por ejemplo de huesos, que es una enfermedad muy dolorosa, que digamos de alguna forma es una suerte de paliativo. Así que me parece que eso es alguno de los elementos. Yo creería... pero sigue deformándose el asunto a que es para legalizar el consumo de la marihuana. Sí, bueno, hoy el consumo está despenalizado en el Ecuador, cualquier persona puede consumir la sustancia que bien quisiera. Lo que no está permitido en el Ecuador es la venta de sustancias, ¿ya? Sin embargo, de ellos sí, hay algunos sectores, entre eso pues la derecha más recalcitrante y troglodita, dice un amigo, que sí, que cree que esto es una suerte de que vamos a encontrar cada porro en cada farmacia, y eso no es así. Eso no establece la norma, no lo establece la propuesta de reforma. Consideraría que esta reforma requeriría una votación aparte. Esperemos que hayan los votos. En el caso de la despenalización del aborto, estoy por creer que luego de varios pronunciamientos de algunos legisladores la tarde de ayer, podrían haber los votos para despenalizar el aborto en caso de violación. ¿Y el Código de Salud, asambleísta? Bueno, el Código de Salud está parado. Ayer escuchaba al presidente de la Asamblea Nacional muy optimista, diciendo que básicamente... ya han llegado casi acuerdos, que ya están casi acuerdos, que en los próximos días él va a someter a votación el texto, porque el debate lo terminó, por lo tanto el ponente tiene que presentar el texto final de votación, y luego de eso ver si hay los votos. Ha intentado que se apruebe por 2 ocasiones y no ha tenido los votos para ellos. Entendería que hay ciertas bancadas que han dicho, y su posición va a ser muy clara, en que no van a votar a favor de ese proyecto. Me preocupa porque... Ni por libros. Ni por libros. Porque habiendo acuerdos o luz verde en el caso del COIP.
Bueno, Uno en a el veces caso, que se cruzan algunas yo siempre temáticas. digo que el COIP es el que debe salir primero, Ya. porque las conductas penales, que hoy son conductas penales, Ya. deben despenalizarse para poderlas regular en vía administrativa. Que eso haría el Código de la Salud. Lo que sí creo es que el Código de la Salud tiene cosas muy importantes, de una forma novedosa de ver la salud. Y pongo un ejemplo, el poder motivar el parto humanizado, que hoy es una de las cosas donde científicamente se ha demostrado la necesidad de la madre y el apego al bebé que está por nacer, entre otras cosas. Bueno, eso es justamente parte de algunas de las técnicas modernas que contiene el Código de la Salud. Algunos sectores de la derecha lo atacan al proyecto diciendo que es centralista porque el sistema de salud le corresponde ser rectoría total del gobierno central. Bueno, eso lo dice la Constitución. Lo que no quiere decir es que pueda haber una suerte de cooperación interinstitucional entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Bueno, hay reparos de algunos sectores. Entiendo también que un sector de derecha estaría en contra de que se regule lo que es urgente e indispensable, que son las emergencias obstétricas. Un profesional de la salud no puede ejercitar su derecho de objeción de conciencia cuando una mujer llega a un centro de salud en un proceso de aborto. Mire usted, si eso pasaría en una zona rural y no tenemos más médicos, esa mujer posiblemente pierda su vida. Entonces, creemos que esos son algunos de los elementos que sí deben ser regulados por ley urgentemente y que no deberían esperar más. Ojalá quisiera tener el mismo optimismo del presidente Litardo y que pueda llegarse a un acuerdo para tener un nuevo Código Orgánico de la Salud. Concluyo con la percepción de la ciudadanía de tener una desaprobación del 87% en la Asamblea Terrible. Nacional. ¿Cómo lo toma usted, asambleísta? Bueno, yo soy muy crítica del trabajo hoy mismo de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional desconectada con los intereses y las preocupaciones de la gente, una Asamblea Nacional que se acaba en los exhortos, en la resolución del Día del Cangrejo, etcétera. Y a mí me encantan los cangrejos porque yo soy costeña, pero Claro, eso el no pobre quiere, cangrejito no tiene la culpa. no tiene la culpa pero de que los legisladores no pues, estén haciendo lo importante. Ya. Una suerte, sí, le ha pasado factura el tema del reparto de las comisiones al presidente actual de la Asamblea Nacional, una asamblea con muy poca credibilidad, muy pocos legisladores, y ahí invito a la ciudadanía que cuando puedan den seguimiento a esos espacios de debate para que vean qué tipo de legisladores tienen. ¿Cuántos a veces son una vergüenza de lo que dicen a cuenta de representar al pueblo ecuatoriano? Y eso me parece que debe ser analizado para que las organizaciones políticas tengamos la obligación también de elegir los mejores cuadros para que sean nuestros representantes en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es muy importante. Ahora mismo pasamos de un exceso de juicios políticos a todo, por todo, muchas veces sin fundamento, a muy poca, muy poco trabajo legislativo. Así que estamos justamente en alguna de las cosas que antes algunos criticaban, hoy algunos no dicen nada, pero sí me parece que hay cosas que los ciudadanos con claridad ya han dicho. No creemos en la Asamblea Nacional y eso es, responsabilidad de todos los que somos actores políticos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.